Alrededor de todo el mundo hay un anhelo universal por un gobernante justo, pues sea que estamos viviendo aquí en las Américas o allá en Asia o en Europa o en otras partes, en África, pues nosotros anhelamos que un gobernador sea justo. Pues nosotros vamos a ver hoy sobre un rey que sí es justo y nosotros clamamos junto con toda la creación, todos los redimidos, que Cristo viva, que viva el rey. Conectando vidas, fortaleciendo la fe, guiando con la verdad. Verdad en amor, conectando la palabra de Dios a tu vida. Cuando miramos alrededor del mundo, vemos muchas gobernaciones que están un poco corruptas. Muchos presidentes y reyes de esta tierra que realmente se meten en cosas que no deberían. Y nuestro corazón, nuestro anhelo es que haya un rey justo, un gobernante justo. Estamos muy cansados de las injusticias, de las divisiones también de los partidos políticos y muchas peleas y riñas. Y nos hacemos la pregunta, ¿será posible un rey justo? ¿Que existiera un rey justo? Pues la respuesta es sí. En la Biblia vemos un salmo que es un salmo escrito al rey Salomón por su padre David. David era un buen rey, aunque hizo errores. Dios confirmó una promesa con David que establecería su trono para siempre. Y David anima a su hijo Salomón, pero no solamente da consejos a Salomón cuando va a iniciar su nuevo reinado. Él también apunta hacia un rey que viene una vez para siempre. Un rey de reyes y señor de señores, un rey que es sobre todo. Y nosotros vamos a considerar a ese rey. Este salmo apunta hacia el Señor Jesucristo. Y vamos a aprender quién es ese rey, cómo va a reinar el rey Jesús. Y vamos a ser retados, desafiados a someternos a él. Es un estudio que yo creo que va y puede cambiar su vida. Puede cambiarnos, puede transformarnos porque reordena las cosas. En lugar de esperar en los gobiernos de este mundo, vamos a comenzar a esperar en Jesús. Y vamos a ver cómo gobierna el Señor Jesús. Y vamos a clamar junto con todos que viva el Rey. El Salmo 72 dice en el versículo 1 al 5, «Oh Dios, da tus juicios al Rey y tu justicia al Hijo del Rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo. Salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación». Primeramente consideramos aquí la justicia de este rey, la justicia del rey. Este rey no reina con injusticia como es común alrededor del mundo. No reina con corrupción como vemos en diferentes poderes en el mundo. Imagínate un palacio de justicia donde es realmente un palacio de injusticia. Y muchos de nosotros hemos experimentado esto, que uno va buscando un buen juzgado, buscando justicia en algún caso, pero a menudo los inocentes son condenados y los culpables son aplaudidos. Y eso es lo que vemos en nuestro mundo. Y nos preguntamos, ¿será que hay alguien que reinará con justicia? ¿Será que exista alguien que pueda juzgar con rectitud? Y sí, ese rey se llama Jesús. Y él dice que hace justicia con los afligidos y viene a consolar. ¿Quiénes son los afligidos? Los que han sufrido. Amigo, tú y yo hemos sufrido bajo la opresión no solamente de este mundo, sino bajo la opresión de Satanás. Él es el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, el que opera ahora a los hijos de desobediencia, el que está engañando y robándonos y hurtándonos y queriendo destruirnos una y otra vez. Somos afligidos por el pecado y por el tentador, pero viene un rey que juzgará con justicia y él va a ayudar a los afligidos, a los hijos del menesteroso. Por fin tendrán justicia cuando viene ese rey. Ese rey cuida a los débiles y a los cansados y a los heridos. Amigo, no sé qué estás enfrentando tú hoy. Es posible que estés muy cansado del sistema en este mundo. Estás muy cansado también de la opresión, del pecado y hasta de la misma religión. Hay muchas personas que en nombre de la religión tuercen los brazos de todos y tuercen la justicia y engañan a las personas. Y tú puedes estar cansado. Yo estoy cansado de ese tipo de religión. Pero viene un rey que es diferente. Viene un rey que reina con justicia,
un rey que ayuda a los afligidos y va a traer juicio a los opresores. ¿Estás esperando en ese rey? ¿Estás anhelando que venga ese rey para reinar con justicia? Vemos en segundo lugar no solamente la justicia del rey, sino también la grandeza de su reino. La grandeza de su reino. En los versículos 5 al 11 de nuestro Salmo 72 dice: te temerán mientras duren el sol y la luna. De generación en generación descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Yo pienso en el ejemplo de ese imperio griego. Tú puedes estudiar la historia antigua y ver cómo especialmente Alejandro Magno pudo hacer un avance enorme para engrandecer el imperio griego. Él llegó hasta tierras muy lejanas, pero Alejandro Magno se murió muy joven, en sus años 30, y él murió sin haber alcanzado a todo el mundo. Él era muy grande, por eso le dicen Alejandro Magno, pero no tiene nada comparación con este rey que tiene un reino grande, enorme. La grandeza del reino, lo que vemos aquí. ¿Cuánto tiempo durará? Dice, mientras exista el sol y la luna, y realmente mucho más. Y uno ve el sol y ve la luna de noche, y pues no se puede imaginar un mundo sin esos cuerpos celestiales. Pero dice que ese rey va a reinar para siempre. ¿Dónde va a reinar? De mar a mar y desde río hasta los confines de la tierra. No tiene límites ese reino. No solamente es para el Medio Oriente o para Latinoamérica, es para todo el mundo. No sé si has tenido la oportunidad de explorar Google Mapas ahí en Internet. Hasta ahí hay una aplicación, una página especial de Google que se puede explorar todo el mundo, la Tierra Google Earth. Y entonces uno puede sacar la imagen hacia un poco más ancha para ver el panorama completo y puede rotar la Tierra completa, pero nunca vas a encontrar el fin del límite del reino de Jesús. Tú puedes usar un telescopio para explorar el universo más allá y puedes ver otros cuerpos celestiales, otros planetas y otros sistemas solares, otras galaxias, y pues siempre se está inventando nueva tecnología para explorar más y más nuestro universo, pero nunca vas a encontrar un fin del reinado de Jesús, porque es todos los confines de la tierra, del universo, están bajo el imperio, el reino de nuestro Jesús. ¿Y quiénes van a ser parte ahí? ¿Quiénes van a reconocer a ese Jesús? Ahí dice en el versículo 9, los moradores del desierto. Versículo 9, sus enemigos. Versículo 11, todos los reyes y también todas las naciones. Me hace pensar en lo que dice en Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El reino de Jesús no tiene excepciones. No es que Él simplemente va a reinar sobre un rinconcito del universo o de la tierra o del país o de la ciudad. No, Jesús es Rey sobre todo. La pregunta es si formarás parte de su reino o si te vas a rebelar contra Él. Si vas a someterte a Él como Rey o si serás juzgado por Él como ese Rey justo que es. Su reino es grande. ¿Estarás formando parte de ese reino? Amigo, te pregunto que te examines ahora. Una cosa es decir, sí, ese rey es justo y ese rey, su reino es grande, pero otra cosa es recibir a Jesús como nuestro rey justo y ser parte de su reino grande, porque ahora tenemos oportunidad. Dice que viene el día en que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor, pero eso incluye a los que nunca han sido salvos. Ellos también reconocerán. Es posible que tú ahora estás resistiendo a ese rey, resistiendo su reinado.
resistiendo su reclamo al poder. Y tú dices, ¿quién se cree ese Jesús para gobernar sobre mi vida? ¿Quién se cree Dios para dictarme cómo debería vivir mi vida? Amigo, tengo noticias. Él es Dios. Y tú y yo no lo somos. Un autor dijo, la única diferencia entre Dios y nosotros es que Dios no propone ser como nosotros, pero nosotros fingimos, pensamos que somos dioses, vivimos nuestras vidas como si fuéramos los dioses, pero tarde o temprano vamos a admitir que solo hay un rey, solo hay un Señor, y Él se llama Jesús. Hemos considerado la justicia del rey, y aquí la grandeza del reino. Número 3, vamos a ver la compasión del rey. La compasión del rey. Esta parte me encanta del Salmo 72, desde el versículo 12 al 17. Dice, porque Él librará al menesteroso que clamare, al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso. Salvará la vida de los pobres. Del engaño y de la violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá. Se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Ese rey tiene cuidado, tiene cariño, ama a los que no tienen a quien más cuidarles. Y una y otra vez en la Biblia vemos la descripción del corazón de Dios para los pobres, para los afligidos. Este rey ama a los que no tienen a quien más amarles. Nos ha librado, dice el versículo 12. Nos ha tenido misericordia, dice el 13. Nos ha salvado, dice el 13. Nos ha redimido, es decir, nos ha comprado por gran precio. Ese precio fue su propia sangre. Nos ha prosperado, dice en el 16, y nos bendice para siempre. Versículo 17. Ese rey dio su vida para personas indignas como tú y como yo. Piensa en eso por un momento. Estamos hablando de que este rey es rey sobre todo, es el rey que reina con un reino que no tiene fin, no tiene límite. Ese rey es justo, es bueno, pero este rey quiso que tú y yo fuéramos parte de su reino. Piensa en eso. Este rey quiere que nosotros seamos parte de su reino. ¡Qué gran rey! ¿Cómo nos pudo redimir? ¿Cómo nos pudo salvar? ¿Cómo nos bendice? ¿Cómo nos prospera? ¿Cómo nos salva? Dice en Romanos 5, del 6 al 9, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Éramos sus enemigos, éramos débiles, éramos impíos, éramos pecadores, y en esa condición de pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué gran amor! ¿Qué rey hace eso? Muéstrame un rey en la historia humana que haya hecho algo parecido para su pueblo. Para gente que no vale la pena ni pensar dos veces. Para gente muy pobre que no tiene nada para darle al rey. Para gente que no vale nada. Para gente que no viene del linaje correcto. Para gente que no ha hecho lo correcto. Para gente que incluso se ha hecho enemigo del rey. ¿Qué rey en la historia humana ha puesto su vida para salvar a esos enemigos? Solo uno, y se llama Jesús. Solo uno, y Él se llama Jesús. Aquí vemos la compasión del Rey. Nosotros somos bendecidos en Él. Yo pienso de la historia que Jesús contó en Lucas 10 sobre el buen samaritano. Estaba explicando a alguien qué es amar a nuestro prójimo, porque el mandamiento más grande es amar a Dios con nuestro todo, y el segundo es semejante amar al prójimo como a nosotros mismos. Y alguien dijo, bueno, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién debería realmente amar? Jesús explica que un hombre judío estaba descendiendo de Jerusalén
y en el camino a Jericó, que es un poco peligroso, le atraparon a algunos ladrones, le golpearon, le robaron, le dejaron por muerto ahí. Y muchos pensaban que estaba muerto. Algunos iban pasando, un sacerdote iba pasando y dijo, uy, no, es un muerto, cruzó al otro lado. Un levita también, un siervo del templo, también dijo, uy, no, qué feo, y pasó al otro lado. Pero luego viene un samaritano, un enemigo mortal del pueblo de Israel. Había muchos prejuicios entre los judíos y los samaritanos. Pero el samaritano llegó y vio que el hombre estaba muy mal, pero aún estaba vivo. Comenzó a limpiar sus heridas y luego le puso en su animal de carga, en su burro ahí, le llevó a un hotel, a una posada, pagó de su propio bolsillo el cuidado de ese viajero y luego dijo al jefe ahí, al gerente de la posada del hotel, si necesitas cobrarme algo más, ponlo a mi cuenta, yo lo pago. Imagínate, qué amor, ¿quién hace eso? Jesús hace la pregunta en esa historia en Lucas 10, ¿quién amó a su prójimo? ¿Quién demostró amor hacia el prójimo? Y obviamente fue el samaritano, el menos esperado. Amigos, tú y yo no somos necesariamente el samaritano. Nosotros somos el que ha sido robado y dejado por muerto ahí. Nosotros somos los que hemos sufrido por manos de ladrones, de un ladrón que nos ha querido matar y destruir. Pero Jesús es ese buen samaritano, el menos esperado que vino a poner su vida por nosotros. Ahí vemos su compasión, ahí vemos su corazón para con nosotros. Vemos una cuarta cosa en nuestro texto, aquí en Salmo 72. Hemos considerado la justicia del Rey, la grandeza de su reino, la compasión del Rey. Número 4, la adoración a este Rey. Miren, el versículo 18 dice, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre. Toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Algunos han ido a un concierto, un mega concierto donde hay un artista famoso y él sale a cantar y todas las personas, miles o 10,000 o hasta 100,000 personas están ahí escuchando y hasta comienzan a gritar el nombre del artista. Y las personas que han participado en semejantes eventos, pues yo no digo que eso está bueno, pero digo que los que han tenido esa experiencia se sienten como llevados en resaltar la grandeza del artista. Pero tú y yo un día, si somos parte del reino de Dios, si hemos recibido a Cristo como nuestro Rey, tú y yo formaremos parte de algo mucho más grande que cualquier concierto que este mundo ha conocido. Y veremos a ese Rey más grande que cualquier celebridad, cualquier artista, cualquier famoso que este mundo haya conocido. Y estaremos uniendo nuestras voces en un clamor de adoración, de acción de gracias, bendiciendo al Rey que vive para siempre. Millones de personas que han sido redimidas por la sangre de Jesús. Estaremos ante su altar diciendo, Señor, digno eres. Bendito eres Dios por salvarnos. Formarás parte de esa congregación eterna. Formarás parte de esa adoración del Rey que durará por los siglos. Este Rey será alabado por todas las naciones. Apocalipsis 7 nos da un vistazo de eso. También Apocalipsis 4 y también Apocalipsis 5. Y también vemos en otras partes de toda la Biblia vistazos pequeños sobre el enfoque total de la eternidad. Será nuestro Rey. Y sí trabajaremos, dice la Biblia. Sí, vamos a vivir con Él. Vamos a compartir y vamos a comer, dice. Pero el enfoque, la centralidad de todo será nuestro Rey que vive para siempre. Nuestro Rey que es justo. Nuestro Rey que reina sobre todo. Nuestro Rey que tuvo de nosotros compasión y misericordia. Nuestro Rey que se merece la adoración. Ese Rey es el único que es digno de nuestro amor. Es el único que es digno de nuestra adoración. Ahora te pregunto, amigo, ¿conoces de verdad a este Rey? ¿Es Jesús de verdad tu Rey? Es una cosa decir que
Sí, Él es Rey, Él es grande, que Jesús murió en la cruz, que fue sepultado, que resucitó de los muertos y es el único que salva. Sí, está bien eso, pero ¿es tu Rey? ¿Ha habido un momento en tu vida que la hayas recibido como tu Señor y Salvador? En que hayas tenido arrepentimiento sincero y fe genuina en Él. La Biblia dice que no todos son los hijos de Dios, solamente los que reciben a Cristo tienen la potestad, el derecho de llamarse hijos de Dios. No todos formarán parte del reino, aunque todos reconocerán la grandeza del Rey. ¿Formarás parte del reino? ¿Es Jesús tu Rey? ¿Le obedeces? ¿Le sirves? Procura ser tu propio Rey en la vida. En la oración famosa del Padre Nuestro decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es realmente el clamor de nuestras almas. Anhelamos un día ese reinado perpetuo de Jesús y un día establecerá su trono para siempre. Pero ¿por qué no comenzar ahora? ¿Por qué no dejar que ahora mismo comience a reinar en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en cada rincón de nuestras vidas? Sometámonos a Él. Digamos, Señor, sé Rey ahora de mi vida. Y aunque estamos aquí en un mundo, somos como peregrinos pasando por aquí, y hay reinos que se levantan y caen, y se levantan y caen, hay un reino que nunca va a caer, ser el de Jesús. ¿Eres parte de ese reino? Y si es tu Rey, te animo a reflejar su grandeza, su reino, su carácter, su propósito a este mundo. Como ese Rey es justo, sé tú justo. Sigue sus pisadas de justicia. Haz justicia con tus hermanos, con tus prójimos, con tus vecinos. Haz lo correcto, aun cuando otras personas no hacen lo correcto. Si ese Rey es parte de un reino grande, sé parte de ese reino grande. Abre tus ojos hacia dónde expandir el reino de Dios, cómo avanzar la palabra del Evangelio para que otras personas también conozcan y sirvan a este Rey. Sé parte de esa misión de expandir el reino de Dios hasta que Él venga. Si ese Rey es compasivo, sé tú compasivo. Ten misericordia de las personas, ayuda a los que no tienen quien más socorrerles. Y si ese Rey merece la adoración, adórale con todo. No solamente el domingo en la iglesia, en la hora de la alabanza, eso sí puede ser adoración, pero la adoración es un estilo de vida. Vive tu vida ahora. No solo esperando ese día final, vive ahora, adorando al Rey que vive para siempre. Gracias por acompañarnos hoy. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te animo a darle una me gusta, pero también dejar un comentario de dónde estás viendo y también compartirlo con otras personas. No te olvides suscribir al canal para no perderte ninguna enseñanza. Dios la bendiga. Muchas gracias. Recuerda dejarnos un like y compartir este mensaje. No te pierdas nuestro próximo episodio este viernes, Verdad en Amor, conectando la palabra de Dios a tu vida.